Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Buenos días. Como todos sabéis, durante el año 2021 la Alianza Salud de Tudela creó un ciclo de actividades orientadas a impulsar la promoción, la salud y un entorno seguro y saludable. Se trata de una apuesta estratégica que desea contribuir en la promoción de la salud de todos los profesionales y las profesionales del área de salud de Tudela a través de varias perspectivas. Una de ellas son las técnicas de gestión emocional, el fomento de autocuidados e impulso de hábitos saludables, que es la que nos trae hoy aquí. Creemos que es importante dar espacio a la promoción de una alimentación saludable. La alimentación saludable es uno de los hábitos más importantes para tener una buena salud, no solo física, sino también emocional. Por este motivo, es importante adquirir costumbres en nutrición que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida. Os tenemos que agradecer vuestra presencia, porque sin ella estas actividades no serían posibles. Además, os animamos a cumplimentar la encuesta que os enviaremos finalizada esta actividad. Y esperamos vuestras aportaciones, porque que duda cabe que ayudan a ir configurando este programa en el que todos somos protagonistas, vosotros y vosotras sois protagonistas. Ahora no me queda más que agradecer a María Soto, nutricionista de la Alianza de Tudela, que es quien va a encabezar esta presentación, y también a José Jorge Ortez, endocrinólogo del área de salud. Mil gracias por vuestra contribución y por vuestro trabajo en estas charlas que nos resultan tan interesantes. Bienvenidos a todos y también bienvenidos a aquellos que se están conectando a esta videoconferencia. Esperemos que todo salga bien, porque hay muchas veces que la tecnología pues, nos hace malas pasarnos, ¿no? Esperemos que todo vaya correcto. Bueno, pues ya os dejo con María. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido, por asistir online y aquí y por habernos permitido pues, compartir con vosotros este pequeño ratito. Lo que vamos a hablar es sobre dietas de moda. Espera, Mariuca, la presentación. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre las dietas de moda que todos los años, cuando comienza el verano y cuando se acerca la época del año en la que empezamos a hacer más planes de playa y de piscina, pues empiezan a aparecer en todos los medios de comunicación. Aquí. Bueno, ya está, ¿no? Todo correcto. Eso, de todas las dietas y todos los productos milagrosos y todas las herramientas que aparecen para perder peso de una manera rápida y una manera mágica cada vez que se acerca este periodo del año, ¿no? Y es que el ideal de belleza que hay desde hace ya décadas en nuestro entorno, que prima sobre todo la delgadez, ha hecho que cada vez proliferen más este tipo de productos y este tipo de dietas. Pero lo que tenemos que ver también, o lo que queremos pensar, por lo que queremos preguntarnos, es el por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa de que cada año aparezcan este tipo de productos y haya miles de adeptos a ellos? Es innegable que estamos en una sociedad que es completamente obesogénica, tal y como enseñan todas las cifras año tras año, de que la obesidad va en aumento y de hecho se ha convertido en una pandemia. En España no nos quedamos atrás, de hecho aproximadamente el 40% de la población española tiene sobrepeso y tenemos el dudoso honor de estar a la cabeza de obesidad en Europa. Sabemos de sobra que la obesidad se produce porque hay un desbalance entre la ingesta calórica que consumimos y la que gastamos. Y sabiendo esto, ¿por qué se perpetúa? ¿Por qué sigue habiendo obesidad? Pues porque hay un montón de factores, tanto genéticos, ambientales, psicológicos y sociales, que influyen en esta causística. Como hemos dicho, no podemos obviar que estamos en un ambiente completamente obesogénico. Absolutamente todo lo celebramos mediante comida y bebida que no es la más sana. Si queremos homenajear a alguien o queremos demostrarle cariño, normalmente
utilizamos comida rica en azúcares simples, rica en grasas, ¿no? No tiramos de la comida más saludable. Pero además de todo esto, estamos en un entorno en el que no nos sobra el tiempo. Por lo tanto, han proliferado muchos otros productos que tampoco son los más sanos, productos procesados, destinados a no tener que cocinar, a no tener que pensar qué hago hoy para comer, sino esto lo hago muy rápido y es mucho más fácil para mí y además es mucho más palatable y está mucho más rico. Y además me quita el estrés, ¿no? Pero es que a todo esto se junta el hecho de que estamos en una sociedad muy contradictoria, porque por un lado tenemos un montón de productos que son altos en grasas, altos en azúcares y no nos favorecen, pero por otro lado el ideal de belleza que tenemos es la delgadez y se asocia a la delgadez todo tipo de éxito. Y además, por si fuera poco, es una sociedad en la que prima la inmediatez. Queremos todo para ya o para ayer. De hecho, eso lo podemos ver con cualquier WhatsApp que nos mandan. Oye, que te he mandado un WhatsApp hace 5 minutos y no me has contestado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo queremos todo lo más rápido posible. Y si pensamos todo esto, es un caldo de cultivo maravilloso para todo este tipo de dietas y de productos que prometen perder peso muy rápidamente y encima sin esfuerzo, ¿no? Y no hay más que hacer una búsqueda muy rápida en Internet para encontrar un montón de dietas y productos que nos prometen perder peso muy rápidamente y sin ningún esfuerzo, ¿no? ¿Y quién se puede resistir a esa promesa? ¿Qué son? ¿Por qué las llamamos productos milagro? Pues si vamos a la definición de la RAE, nos dice que milagro es un hecho que no es explicable por las leyes naturales, que es de origen divino, y que es algo que ocurre cuando parece que es imposible, ¿no? Que eso suceda. ¿Qué es lo que nos prometen todas estas dietas? Perder peso muy rápidamente y sin ningún tipo de esfuerzo. Son dietas que ninguna de ellas está basada en evidencia científica. Entonces, para obviar esa parte, lo que hacen es rodearlas de un halo de secretismo, ¿no? O de misterio. Y entonces nos dicen que funcionan por secretos que los nutricionistas no queremos compartir con ninguno de vosotros, ¿no? Nosotros nos lo guardamos, sabemos la razón por la cual funcionan, pero no lo queremos contar. ¿Cuáles son las características que tienen todas estas dietas? Como hemos dicho, prometen perder peso muy rápidamente y sin ningún tipo de esfuerzo. Son dietas que muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas se sustentan en suplementos, en batidos o en pastillas que casualmente ellos mismos te venden, ¿no? Y ellos mismos te promocionan. Muchas se basan en el antes y el después y en testimonios tanto de famosos como de no famosos que publican fotos del antes y después. Si vemos el después, podemos ver muchas veces que son maravillosas no solo para perder peso, sino para conseguir otro tipo de atributos, ¿no? Son dietas maravillosas. E incluso si nos fijamos en las puertas o marcos de las puertas que están detrás, vemos que también se modifican aquí para estas dietas. Y la mayoría de ellas utiliza un montón de términos y de palabras pseudocientíficos para darles ese valor, ¿no? Para que creamos que realmente están basadas en evidencia científica y que es algo que realmente funciona. La Academia Americana de Nutrición y Dietética dice que para reconocer estas dietas tenemos que fijarnos en una serie de cosas. Una, ver que promueven pérdidas de peso muy rápidas o que por un lado promueven comer mucha cantidad de un solo alimento o restringen un grupo de alimentos por completo o promueven combinaciones específicas de alimentos o al contrario. Te prohíben mezclar cierto tipo de alimentos, ofrecen menús muy rígidos y afirman que no hacen falta ejercicio. Es decir, nos prometen cosas que son muy buenas para ser verdad, pues entonces desconfiemos, ¿no? Probablemente realmente no haya algo que sea tan bueno. Y como hemos visto, casi todas estas dietas que se publicitan cumplen todo lo que hemos visto antes, ¿no? Dicen que vamos a perder peso muy rápidamente sin esforzarnos y de forma milagrosa. Hay muchísimas dietas, por lo tanto, hay mucho tipo de clasificaciones de estas dietas. Una de las más habituales es esta que tenemos aquí, pero como veremos,
varias de estas dietas pueden ir en varios grupos al mismo tiempo. Por un lado están las monodietas, que son las que dicen que solo podemos consumir un tipo de alimentos, como por ejemplo la dieta de la alcachofa. Dietas con muy bajo valor calórico, obviamente la dieta de la alcachofa entraría también en este grupo, ¿no? Son dietas con muy bajo valor calórico. Dietas pobres en hidratos de carbono y altas en proteínas y en grasas. Estas dietas son las más conocidas a la mayoría de vosotros, os sonará la dieta Atkins, que bueno, muchos ya sabéis cómo terminó, ¿no? El impulsor de esta dieta. Cuando falleció se vio que tenía unos niveles de obesidad muy importantes y unas alteraciones cardiovasculares también bastante importantes. Dietas altas en hidratos de carbono y, bueno, luego un montón de dietas pintorescas. La dieta de la luna, la dieta del delfín, la dieta de cualquier famoso que se os ocurra en este momento, puede entrar también en este grupo. Obviamente no vamos a hablar de todas estas dietas porque tendríamos para un montón de días, sino que voy a comentar estas dietas que son las que han estado más en boga en los últimos tiempos, de las que más se han oído hablar o la que últimamente los famosos más han publicado, que son la dieta alcalina o del pH, la dieta depurativo o detox, la dieta del grupo sanguíneo, la del genotipo, la paleodieta y luego nombraremos brevemente otras dietas. ¿En qué consiste la dieta alcalina? Bueno, pues los defensores de esta dieta lo que nos dicen es que en el día a día consumimos un montón de productos y de sustancias que hacen que nuestro cuerpo no pueda asumir, que nos acidifican la sangre y que entonces nuestra sangre necesita una pequeñita ayuda para alcalinizar estas sustancias, ¿no? Y para ello lo que tenemos que hacer es consumir una serie de alimentos que nos ayuden a alcalinizar la sangre, en las que están pues, la mayoría de las verduras, por ejemplo, y evitar aquellos que nos acidificarían la sangre, que son, por ejemplo, la mayoría de los productos de origen animal. Y también prometen que esta dieta lo que hace es evitar el cáncer. Entonces, con este contexto es difícil también resistirse a ella. Si realmente hay una dieta que nos protege del cáncer y encima ayuda a que nuestro pH esté bien equilibrado y demás, ¿cómo me voy a resistir? Bueno, todos sabéis que el pH de la sangre es fijo, está más o menos entre 7,35 y 7,45 y tenemos unos sistemas de tampones que hacen que se mantenga en ese pH independientemente de lo que nosotros comamos. Lo que nosotros comemos no influye en absoluto en el pH que tenemos. Sí que es cierto, lo único que puede influir es en el pH que tenga nuestra orina, pero únicamente en eso. Siempre todos los metabolitos y todas otras sustancias que nuestro cuerpo desecha las eliminamos por la orina y esta va a ser más alcalina o más ácida, pero no implica que estemos expulsando sustancias nocivas si no consumimos alimentos alcalinos o muchas más sustancias nocivas si consumimos alimentos más ácidos. Han salido varios estudios y sobre este tema, y de hecho esto es una revisión sistemática en el que nos dicen que no hay ningún tipo de evidencia que la dieta alcalina o el agua alcalino o cualquier tipo de estas sustancias prevengan el cáncer y sean beneficiosas para nuestro organismo. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer tuvo que también pronunciarse al respecto para decir que es falso que este tipo de dietas ni cure el cáncer ni prevenga el cáncer. ¿Y qué características tienen estas dietas? ¿Nos hacen perder peso? Sí, hacen perder peso. ¿Por qué? Porque son dietas que tienen muy bajas calorías, son muy restrictivas. Las proteínas que tienen son de bajo valor biológico, porque casi todos los productos de origen animal entrarían en el grupo de acidificantes, por lo tanto estarían prohibidos. Son bajas en grasas, puede producir desequilibrios electrolíticos y, como la mayoría de este tipo de dietas, restringe la leche y todo tipo de lácteos. La siguiente dieta de la que vamos a hablar, que también es muy seguida por muchos famosos, es la dieta depurativa o la dieta detox. Este tipo de dietas se basa en que nuestro cuerpo tiene que depurarse de todos los excesos y por ello necesita mayor cantidad de vitaminas y de minerales que podemos encontrar en los zumos de frutas. Y bueno, solo se permiten también el consumo de cebada y de avena, porque nos ayudarían a regular el colesterol y los triglicéridos.
Fuera de ello, el resto de alimentos habría que restringirlos. Son dietas que te dicen que son como un estilo de vida y tienen una duración determinada. Puede ser 3 días, 10 días o 21 días, en función del tipo de dieta que se haga. Muchas de estas también incitan o te hacen consumir cierto tipo de pastillas o de productos limpiadores para detoxificar los riñones, el hígado, etcétera, cualquier cosa que se os ocurra. Este tipo de dietas ha estado muy de moda desde los años 70 aproximadamente, pero ¿por qué funcionan tan bien? Porque es una especie de conciencia, ¿no? Actúan como una especie de repito grito. Me he estado pasando, he estado consumiendo un montón, he tenido un montón de cenas, de comidas, he estado consumiendo alimentos que no me vienen bien, ricos en grasa, en azúcares, alcohol, etcétera. Entonces voy a hacer esta dieta de 3, 4 días o 20 días para así limpiarme y sentirme mejor. ¿Qué problema tienen? Aparte de que obviamente son dietas muy bajas en calorías y son muy desequilibradas, porque tampoco, como la mayoría de estas dietas, no nos enseñan ningún tipo de patrón alimentario. Por lo tanto, cuando pasa este periodo, voy a volver al inicio en el que ya está. ¿Y cómo empiezan también muchas de estas dietas? Creo que es importante hablar de cómo comenzó la dieta del pomelo, ya que es una dieta muy famosa y que estuvo muy de moda en Estados Unidos, y empezó simplemente porque hubo un excedente de pomelos en aquella época. Entonces, por un lado, el gobierno incitó al movimiento hippie a que consumiera pomelos, hablándoles de las bondades de la detoxificación, y por el otro lado, se promocionaron desde Hollywood hablando de que era una dieta estupenda para perder peso y para rejuvenecer. Y simplemente por un excedente de pomelos comenzó una de las dietas de las cuales todavía hoy se sigue hablando, que es la dieta del pomelo. Y esto se puede extrapolar a la dieta del limón o a un montón de otras dietas, al sirope, etc. Entonces, ¿qué decir sobre estas dietas? ¿Son efectivas? Depende. Peso vas a perder, obviamente, en esos días. ¿Nos va a ayudar a alimentarnos mejor? ¿Nos va a llevar a llevar un estilo de vida mejor? No, pero es que tampoco nos van a ayudar a detoxificarnos. ¿Vale? Para eso funcionan perfectamente nuestros riñones y nuestro hígado y no necesitamos tomar ningún tipo de este zumo de vegetales o de frutas. Otra dieta de la cual se ha hablado mucho es la dieta del grupo sanguíneo. Esta dieta lo que promueve es que en función del tipo de sangre al que pertenezcas puedes comer una serie de alimentos o de otros. Lo que promueve es que aquellos que tienen el grupo cero representan al grupo ancestral en la evolución de los seres humanos y por lo tanto tienen que comer como comían nuestros ancestros, sobre todo alimentos ricos en proteínas como las carnes y bajos en hidratos de carbono. Aquellos que tenían el genotipo A se consideraban agricultores y pueden llevar una dieta más vegetariana. Los del grupo B son nómadas, entonces ellos son los únicos que podrían comenzar a tomar lácteos. Y el grupo AB se denomina enigma y entonces es una dieta intermedia. Esta dieta que comenzó James Adam, que después continuó su hijo, tuvo muchos adeptos. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente el tipo de sangre que nosotros tenemos determina lo que podemos comer y lo que no, lo que nos sienta bien y lo que no? Pues no se ha encontrado ninguna evidencia al respecto tampoco. Los estudios que hay dicen que no hay ninguna prueba de que el tipo de dieta que llevaran en función del grupo sanguíneo pudiera beneficiar a la salud. Pero es que por otro lado, también se ha demostrado, los arqueólogos han demostrado, que el grupo cero no sería el grupo ancestral como antes se creía, sino que el grupo cero viene del grupo A y B. O sea que esto ya haría que no se sostenga que el grupo cero es el grupo ancestral y que por lo tanto son los que pueden llevar una dieta más alta en proteínas. La dieta del genotipo es muy similar a la dieta del grupo sanguíneo. De hecho, su autor es el mismo, es el hijo de James D'Adamo, es Peter D'Adamo.
Y aquí lo que hace ya justo junto al grupo sanguíneo introduce el RH que no estaba en la anterior dieta y también tiene en cuenta las características físicas. Y lo divide en 6 grupos: los nómadas, los guerreros, los exploradores, los recolectores, los maestros y los cazadores. Y cada una de ellas puede llevar un tipo de alimentación diferente. Por ejemplo, los nómadas se estima que tienen muchas infecciones de manera frecuente, se cansan mucho, tienen pérdidas de memoria y tienen un metabolismo muy elevado. Por lo tanto, no son propensos a la obesidad, a la diabetes o a las enfermedades cardiovasculares. Y son aquellos que pertenecen al grupo AB o al grupo B. ¿Qué es lo que nos dicen que requieren? Pues fundamentalmente carne de vacuno, de cordero, pescado, arroz, avena, frutas todas excepto el mango, el agua y la naranja, aunque no explican por qué. Y tienen que evitar las harinas de trigo, maíz, el tomate, el aguacate y el pollo, aparte de los zumos y de los refrescos. Luego está el guerrero, que son aquellos del grupo A y del grupo AB, que suelen tener problemas cardiovasculares y digestivos y tienen tendencia a subir de peso. Estos son los que salen mejor parados en la dieta que les toca, porque pueden tomar pescado, legumbre, queso fresco, yogur, verdura, granos integrales, pueden tomar vino tinto, a ellos les viene bien, y frutos secos. Pero deben evitar todo tipo de carnes, harinas refinadas y grasas saturadas. Los exploradores tienen un alto metabolismo por aquello que iban explorando y descubriendo nuevos pasajes, y son aquellos que pertenecen al RH negativo, tienen tendencia al hígado graso, a tener alto el colesterol, los triglicéridos y suelen presentar anemia. Y aquí es donde aparecen cosas en la alimentación que pueden o no pueden recibir que nos chocan. Ellos pueden comer carne de vacuno, aves, legumbres, arroz, alguna fruta y alguna verdura, pero, por ejemplo, deben evitar el atún y el salmón. Hemos dicho que son personas que tienden, en teoría, según este autor, al hígado graso y a tener altos los niveles de triglicéridos y colesterol. Y les quita aquellos alimentos que han demostrado que tienen evidencia científica para el control de la alteración de colesterol y de triglicéridos. El recolector serían aquellas personas que tienen un metabolismo narrativo, por lo tanto suben de peso y tienen tendencia a la obesidad y suelen sufrir de estreñimiento y de distensión abdominal. Sin embargo, estos les dice que les viene bien el consumo de proteínas animales, carnes, huevos, pescados y lácteos y les evita las legumbres y las frutas. A una persona que tiene estreñimiento y distensión abdominal, creo que no es lo más adecuado tampoco retirarle aquellos alimentos ricos en fibra, que les podría aliviar ese estreñimiento y esa distensión abdominal. Los maestros son aquellos que tienen baja grasa corporal y un metabolismo elevado, suelen tener problemas digestivos y desarrollan cáncer. Y requieren el pavo, pescado, legumbre y evitan todo tipo de harinas y también algunas verduras que producen flatulencia, como el pepino, la lechuga, el apio o la coliflor. Y por último, el cazador, que serían los que pertenecen al grupo cero, que si os fijáis exactamente igual que la dieta del grupo sanguíneo, pueden comer toda la carne roja y alimentos proteicos que ellos deseen. Pero en este caso, como son muy propensos a las alergias y a la rinitis, les restringen los lácteos por ese mito de que el consumo de lácteos aumenta la mucosidad. ¿Qué hay de evidencia científica en torno a esto? Pues absolutamente ninguna, igual que la otra. Los estudios que se han realizado al respecto dicen que depende de qué dieta de este grupo se siga, tiene efectos buenos para el colesterol o para la salud cardiovascular, fundamentalmente la de los guerreros, porque si os acordáis, es rica en pescado, en legumbres, en frutas y en verduras, pero que es independientemente del grupo sanguíneo al cual pertenezca. La dieta paleo, que también está muy de moda, defiende que hay que llevar una alimentación basada en cómo hacían los hombres del Paleolítico, como hacían nuestros ancestros, y que para ello hay que consumir carne, huevos, nueces, raíces, vegetales frescos y frutas. Y hay que eliminar las legumbres, los lácteos y los azúcares y los cereales en grano. Lo que defienden es que no es una dieta, sino es un estilo de vida. Y es llevar el estilo de vida que llevaban nuestros antepasados. Ha habido un montón de libros y de publicaciones al respecto y de hecho hay distintos tipos de dieta paleolítica. En función también de en qué lugar del mundo vivieran esos ancestros
obviamente la alimentación que llevaban era muy diferente. Y lo que ellos proponen, o su objetivo, es llevar el mismo estilo de vida que llevaban antes de que emergiera la agricultura. Y porque en aquel entonces no había tanta obesidad, ni había problemas cardiovasculares, ni había diabetes. Tienen su propia pirámide de los alimentos, en las que obviamente en la parte de abajo están los animales. Se permite el consumo de ciertas frutas vegetales y de frutos secos y de bayas. ¿Cuál es el problema que puede tener esta dieta? Bueno, lo primero es que ellos no se definen por los macronutrientes, sino por llevar este estilo de alimentación. A este hilo han salido muchos arqueólogos también diciendo que no podemos decir que se come lo mismo que en el Paleolítico, porque por un lado se han encontrado en dientes, en muestras de dientes, que sí que realmente consumían grano y que sí que realmente tomaban grano. Los animales que ellos comían eran animales mucho más magros que los que comemos nosotros hoy en día. Obviamente el estilo de vida y de ejercicio físico que llevaban en aquel entonces no tiene nada que ver con el nuestro. Pero es que además la alimentación, tanto las frutas, verduras que nosotros consumimos, son frutas que están domesticadas, por así decirlo, para que nosotros las podamos consumir. Eso que veis en la foto es un plátano silvestre. Es un plátano que, si veis, está lleno de semillas. Nosotros no es un plátano como el que comemos hoy en día y podemos digerir perfectamente, sino que si nosotros nos encontramos con ese plátano, probablemente diríamos que no es apto para el consumo. Y lo mismo pasa con muchas de las frutas y verduras que consumimos hoy en día, que están, digamos, manipuladas para evitar las sustancias tóxicas y para que sean consumidas por nosotros y sean digeribles. Y luego hay otro tipo de dietas que han ido surgiendo, o de modas como eliminar el gluten de la dieta. Sabéis que esto es algo que es imprescindible tanto para aquellos pacientes que son celíacos como que son alérgicos al trigo o sensibles al gluten, pero es que hoy en día, sobre todo, hay una costumbre seguida por muchos famosos, que es eliminar de la dieta todo aquello que tenga gluten para perder peso. ¿Cuál es la realidad de esto? Que no hay ninguna evidencia que eliminar el gluten a aquellos pacientes que no lo requieren por problemas de salud sea beneficioso, sino que tampoco produce una pérdida de peso por sí mismo. Es decir, si tú modificas tu alimentación eliminando los productos sin gluten en sustitución por el mismo producto, pero que no lleve gluten, por ejemplo, dejo de comer pan blanco o pan integral y consumo pan sin gluten, o con cualquier otro producto, no va a haber una pérdida de peso porque no estás disminuyendo las calorías que consumes. Y la mayoría de estos productos, de hecho, tienen mayor cantidad de grasa y azúcares para hacerlos más palatables y que nos gusten más. ¿Vale? Porque al quitar el gluten de los alimentos, no sé si alguno de vosotros habéis probado alimentos con gluten, no saben igual que a lo que estamos acostumbrados. Y estas dietas normalmente son muy bajas en fibra, en vitaminas, minerales y tienen mayor cantidad de azúcares y de grasas, por lo que hemos contado. Y por último, la dieta Berricone, no sé si habéis oído hablar de ella, esa está muy de moda porque es la dieta que decían que sigue la reina Leticia. Y es una dieta que se supone que es para bajar 8 kilos en 28 días y además para mantenerte joven. Elimina las arrugas y elimina todo signo de edad. Es una dieta que además es para que estés de buen humor y que todos los problemas que puedas tener desaparezcan. ¿Qué es lo que incluye? Lentejas, avenas, alimentos proteicos, verduras, frutas y frutos secos. Y excluye todo tipo de harinas, de pan, de pasta, algunas frutas, algunos vegetales, manteca, margarina, azúcar, café, alcohol y zumos. Esta es la dieta que llaman de buen humor. A mí no me pondría de muy buen humor, pero es lo que promocionan. Y no he sido capaz de encontrar ningún estudio al respecto sobre ello. Ni que hable bien ni que hable mal. Y por supuesto hay un montón de productos que se venden en todo tipo. Estos son algunos, por ejemplo, las sustancias derivadas de la alcachofa, de la capsaicina, cetonas de frambuesa, ojos de halcón, pulseras adelgazantes, chicles adelgazantes, parches y todo el sinfín de productos que se os ocurran, que por supuesto ninguno de ellos tiene ningún tipo de evidencia científica. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir este tipo de dietas? ¿Pierdes peso? Sí, obviamente pierdes peso. ¿Por qué? Porque estás llevando una dieta
baja en calorías. Pero es que este peso que pierdes no se hace fundamentalmente a base de masa grasa, sino que por un lado pierdes agua y por otro lado pierdes una alta cantidad de masa muscular. ¿Qué sucede con esto? Son dietas que obviamente la mayoría de ellas no se pueden mantener en el tiempo y son dietas que es muy difícil que cause adherencia porque te están restringiendo un montón de alimentos. Entonces, ¿qué pasa en el momento que yo dejo de seguir esta dieta? Dos cosas. Por un lado, he estado funcionando un determinado tiempo con una menor ingesta. Nuestro cuerpo se ha acostumbrado a trabajar con esa menor cantidad de gasolina, digamos. Y ahorrado, se ha hecho más ahorrador para no gastar tanto. Entonces, allá tenemos el primer problema. Nuestro cuerpo consume menos de lo que consumía antes de empezar esta dieta. El segundo problema que tenemos, que cuando empezamos a comer no hemos aprendido una alimentación saludable. Por lo tanto, volvemos a nuestros hábitos de antes. Volvemos a esos hábitos que nos habían hecho ganar una cantidad de peso a lo largo de todo el invierno, ¿no? O a lo largo de todos los años anteriores. Por lo tanto, vamos a empezar a subir de peso de nuevo. Nuestro cuerpo se ha acostumbrado a trabajar con menos. Y además, como es muy ahorrador, ha dicho, he estado mucho tiempo pasando hambre y recibiendo menos de lo que necesito, así que ahora todo lo que reciba lo voy a guardar para luego. ¿Y cómo lo guardamos? En forma de grasa. Por lo tanto, acabamos en un punto posterior, que es lo que se denomina el efecto rebote, que es peor al que teníamos inicialmente. ¿Y por qué últimamente se oye hablar de efecto rebote y no de efecto yo-yo? Porque el yo-yo vuelve a la posición de inicio. Pero el rebote, cuando tú botas una pelota, vuelve a un punto superior al que estábamos. Entonces, cuando acabamos estas dietas, lo que hemos conseguido es que, aunque al inicio hayamos perdido peso, acabamos con un peso superior y con mayor cantidad de masa grasa. Entonces, este es uno de los problemas que tienen estas dietas. Por otro lado, son dietas que muchas de ellas tienen un déficit de vitaminas, de minerales, de fibra, lo que puede producir estreñimiento. Son dietas muy altas en proteínas, por lo tanto pueden aumentar el ácido úrico y pueden llevar un montón de problemas. De hecho, creo que fue en el año 2013, me parece que fue Gwyneth Paltrow, que dijo que había estado siguiendo una dieta de estas detox y había llegado a tener alucinaciones. Entonces podemos ver que este tipo de dietas todas tienen sus riesgos. ¿Y cuál es el problema o por qué nos cuesta menos seguir una dieta que sea comer solo alcachofa o sea comer solo una serie de alimentos durante un periodo de tiempo y no seguir una alimentación saludable en el tiempo? Pues por lo que hemos dicho que lo queremos todo para ayer, ¿no? Y si yo estoy un tiempo o yo sé que voy a estar 2 semanas pasando hambre o 2 semanas que no me va a gustar mucho el estilo de vida que voy a llevar, pero después voy a llevar el estilo de vida de antes que me gustaba más, de poder salir a cenar todos los días y de tomarme un par de cervecitas y un par de lo que sea, pues me cuesta menos llevar este tipo de dietas durante un periodo de tiempo determinado. Pero como hemos visto, no solo no funciona, sino que es peor, ¿no? Es todo lo contrario a beneficioso. ¿Qué debemos hacer? Intentar llevar un patrón de alimentación más saludable e ir cambiando poquito a poquito nuestro estilo de vida. Es decir, la dieta es la que se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a una dieta determinada, porque si no, nunca vamos a poder tener adherencia a esa dieta o ese estilo de vida y llevar un estilo de vida saludable que se mantenga en el tiempo. ¿Cómo debe ser la alimentación saludable? Pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos un objetivo realista, algo que realmente nosotros podamos conseguir y algo que nosotros sepamos que vamos a ser capaces realmente de llevar a cabo, adaptado a nuestros horarios. Si yo estoy acostumbrada a desayunar todos los días, por mucho que yo quiera seguir una dieta de ayuno intermitente, no voy a ser capaz, o voy a ser capaz de llevarlo 2 días y luego va a ser peor y voy a desayunar incluso peor de lo que desayunaba antes. Haciendo ejercicio físico. Esto no significa que todos nos tengamos que apuntar al gimnasio o mañana apuntarnos a correr una maratón, pero sí aumentar nuestra actividad física diaria, a caminar más y hacer aquella actividad que nos guste, ya sea bailar, ya sea jugar a lo que sea, aunque cada uno de nosotros vayamos probando y sea algo que no nos cueste mantener en el tiempo. Planificar las comidas que vamos a hacer. No esperar a hacer la compra cuando salgo de trabajar muerto de hambre y voy al supermercado y lo único que veo son chocolate, pizzas.
o productos muy calóricos que no tengo que perder tiempo en cocinar y que realmente están muy ricos y es lo que me apetece y además me va a quitar el estrés, sino planificar cuáles son las comidas. Y esto nos lo van a explicar muy bien el próximo día cómo se tiene que hacer nuestras compañeras. Identificar aquellos alimentos que sabemos que nos sabotean, entre comillas. Es decir, cuáles son aquellas cosas que yo como sin darme ni cuenta. Esas pastas, esas galletas, esas cosas dulces que tengo encima de la mesa y cada vez que paso cojo y como sin ni siquiera pensarlo. Identificarlas e intentar evitarlas, no tenerlas cerca. Y por supuesto ser perseverantes en aquello que queramos conseguir. Perder peso de una manera sostenible y de una manera que sea factible y que dure en el tiempo, no es algo que se produzca de un día para otro, sino que tenemos que ser constantes y va a llevar tiempo. La Academia Española de Nutrición y Dietética, los consejos que nos da para llevar una alimentación saludable es, por un lado, mantener una buena hidratación, según la sensación de sed que tengamos. Es decir, no es necesario beber 2,5 litros de agua al día, sino en función de la sed, excepto en aquellos adultos mayores que han perdido esta sensación y tenemos que hacer que beban al menos 1,5 litros de agua al día. Que no tiene por qué ser agua como tal, sobre todo en gente mayor, puede ser a nivel de infusiones también, ¿vale? Tomar al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día, al menos 2 raciones de verdura y 3 de fruta. Elegir el consumo de productos integrales, de legumbres. Elegir productos lácteos bajos en grasa. En esto hay mucha controversia sobre si se deben llevar el consumo de lácteos desnatados o no. Pero de momento la Academia recomienda que sean bajos en grasa en adultos. Consumo moderado de alimentos de origen animal. Se pueden consumir carne 4 veces a la semana, pero que la mayoría de ellas sean carne magra. Preferir el consumo de pescado, de huevos, etc. Elegir el consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva, pero matizar aquí que los frutos secos deben ser naturales, es decir, no aquellos que ya nos venden fritos y con un montón de sal y además acompañado de snacks, ¿vale? Son frutos secos naturales. Y, por supuesto, evitar, en la medida de lo que se pueda, los alimentos precocinados y la comida rápida. Nos podemos basar en el plato de la alimentación saludable, que ¿qué nos dice? Que de lo que consumimos, la mitad tienen que ser vegetales y frutas. Al menos la mitad del plato, vegetales. El otro cuarto tienen que ser cereales integrales, ya sea la pasta, ya sea el pan, ya sea el arroz, preferiblemente integrales. Y el otro cuarto, proteína saludable. ¿Qué es la proteína saludable? Las carnes magras, el pescado, la legumbre. Y que utilicemos el aceite de oliva tanto para cocinar como para alinear ensaladas. Y que la bebida de elección pues sea siempre. Para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? Por un lado, que las dietas milagro todas tienen características y errores similares. Por muy diferentes que sean, la mayoría de ellas se basan en prometer una pérdida de peso muy alta en muy poco tiempo, que no hace que haya adherencia, que hace que perdamos peso, pero normalmente a base de masa muscular, y que cuando dejamos de seguirlas aparece el efecto rebote y ganamos incluso mayor cantidad de masa grasa que la que teníamos en un inicio. Que es necesaria evidencia científica, que no la hay, y que lo mejor es llevar una alimentación saludable, individualizada y que nos permita ser adherentes a esa dieta, a ese estilo de vida en el tiempo. Esto significa que si quiero comer más saludable, ¿no puedo salir un fin de semana y comer fuera de casa? No. ¿Significa que no voy a poder comer pizza o que no voy a poder comer algún tipo de comida rápida? No. Significa que tu día a día se basa en una alimentación saludable y que ese tipo de elecciones de comida rápida no sean algo ocasional, no sea algo diario. Y de todas maneras, todo lo relacionado con la alimentación saludable, cómo llevarlo, cómo preparar la alimentación de la semana y cómo hacerlo de una manera que sea fácil para nosotros y además rica, nos lo van a contar en la charla de junio las compañeras, las nutricionistas de cocina. Sí, muchas gracias. Bueno, pasamos al momento de preguntas y cuestiones.
Si queréis realizar alguna pregunta. ¿Tenéis alguna cuestión? No, yo tengo una entonces. El otro día en la prensa oí una noticia que decía que el famoso cachopo asturiano, ese filete lleno jamón, queso, que es enorme, que llena todo el plato, lo encontraba porque comerlo suponía más esfuerzo a nuestro cuerpo en digerirlo que las calorías que se ingería. Claro, Esto es algo que nos encantaría a todos, ¿no? se mentira. Lamentablemente no es así. Entonces, que un poco, pues esto que expliques, porque también en tantas ocasiones he oído que comes un poco adelgaza porque consumes más energía que la que te aporta, cosas de esas. Hubo un momento que sí que se hablaba mucho de estos alimentos que se consideraban, creo que eran negativos en calorías o negativos calóricamente o algo así, porque decían que tu cuerpo necesitaba tanta energía para asimilarlos y para digerirlos que realmente quedabas a cero. Pero esto no es así. La termogénesis o la cantidad de energía que nuestro cuerpo gasta a la hora para digerir los alimentos es solo un 10% del total, o sea que en realidad es muy poquito. Así que ojalá fuera cierto, pero no lo es. No, es verdad. Lo puedes comer porque te encanta de vez en cuando, pero nada más. Era una noticia, una ya vamos en una empresa nacional de Sí, estos días que he estado buscando cuáles eran las dietas que estaban más de moda, os puedo decir que ahora tengo el móvil lleno de anuncios de la dieta de Angelina Jolie, de la dieta de cualquier famoso que se pueda ocurrir. O sea, hay dietas de absolutamente todos los famosos que existen, de todos. Sí. Bueno, yo tengo una duda. Cuando comemos, por ejemplo, en mis comidas con la gente, hay gente que necesita, como que dice que yo necesito comer chocolate. Y sin embargo, otros dicen, pues es que a mí me apetecen las tripas. ¿Qué es lo que determina que un cuerpo cuando necesita explicar algo, Los sea algo gustos. dulce o salado? Los gustos. Yo os voy a decir que, bueno, esto voy a ser ahora mismo ya la persona más rara de tu vida, pero odio el chocolate. O sea, no me gusta nada el sabor del chocolate. Entonces, a mí me vas a poner el chocolate delante y no lo voy a coger. Pero como me pongas un plato de patatas fritas, pues no queda ninguna. Hay quien dice que aquellas personas que tienen la tensión más baja pueden tender a inclinarse más por el gusto de alimentos salados y ya, pero realmente no hay nada científico al respecto. Si no, la mayoría de la población sería de tener hipoglicemias constantemente y no es así. Y luego, bueno, hola. Y luego con esto, además de eso, está el factor adictivo de los carbohidratos. Porque la gente se acostumbra a comer postres dulces, sobre todo, se vuelve muy adictivo. Todo aquel que le gusta el pan, que es muy frecuente aquí, sabe lo difícil que es dejar el pan. O sea, una de las cosas principales problemas que tengo en la consulta es cuando yo le digo a los pacientes, tiene que tratar de eliminar por reducir al mínimo posible la cantidad de pan que se come al día. Porque además normalizan unas cantidades de pan increíbles. Hay gente que se come barra y media o 2 barras de pan al día. Y eso lo consideran normal. Entonces, claro, los carbohidratos se vuelven adictivos y necesitan ese dulce porque esa adicción que tienen los carbohidratos. Y ya no solo eso, sino otras cosas que han salido publicadas en algunas revistas es el factor psicológico de este tipo de cosas. Entonces, así como comenta María de los gustos, hay un factor psicológico de la adicción, que nos acostumbramos a algo, el cerebro pide algo y nosotros lo recompensamos. Entonces, con todo esto de la recompensa, también se ha visto mucho con las Coca-Cola y la Coca-Cola Cero, por ejemplo, el uso de los edulcorantes. Entonces, hay gente que prefiere incluso los productos edulcorados antes que los naturales. ¿Por qué? Porque les ponen una cantidad de dulce excesiva. Si es que si ustedes prueban un yogur edulcorado y uno le pone azúcar o miel o lo que quiera, el edulcorado es excesivamente dulce. La persona que no está acostumbrada a comer dulces lo siente excesivamente dulce. Y hay un factor importante de recompensa a nivel psicológico de este tipo de productos. Entonces, no hay nada claro, tiene mucho que ver con los gustos, con la psicología y con muchos otros factores. De hecho, las patatas estas típicas de que no puedes comer solo una, ¿no? De que si haces propio no hay esto, es verdad. O sea, tú te comes una y sin darte cuenta te has podido comer el paquete porque es adictivo y comes sin pensarlo y sin darte cuenta. Y es como que comes una y estás pensando ya en coger la siguiente.
Hola, yo quería hacer una pregunta de una dieta solo como tal, porque el otro día había en la radio hablaban mucho sobre el real fooding, ¿vale? Entonces, y a la vez que hablaban sobre alimentos neutros y alimentos, eh, ya me acuerdo cómo se llama el nombre, hablaban de alimentos neutros y alimentos neutralizantes o algo así. El real fooding, hasta donde yo sé, porque tampoco lo sigo muy de cerca, es que lo que te dice es que tienes que comer o basar tu alimentación en alimentos que no sean procesados, ¿no? Entonces, perdona, hablaban de alimentos neutros y alimentos protectores. No sé de qué protege, pero Vale. los alimentos reales, como se dice, es decir, alimentos que no sean procesados o que estén mínimamente procesados, que son las verduras, que son las legumbres, que son las frutas, que es el pescado, son alimentos que son saludables. Y es cierto que alimentos que están muy procesados, la mayoría de ellos llevan añadidos una cantidad de azúcar, de sal y de grasas que no son saludables para nosotros. Y que sean neutros, neutralizantes, ahí no te puedo decir porque no lo sé. Pero también es cierto que hay muchos alimentos procesados que no son malos. O sea, y que nos pueden facilitar mucho la vida, como pueden ser, por ejemplo, los botes de legumbres, ¿no? Que igual no tienes tiempo de estar a pensar o se te ha olvidado poner a remojo los garbanzos y ¿qué hago hoy? Y coges uno de esos botes, les haces y es algo perfectamente saludable. O las verduras que están congeladas y ya cortadas y simplemente las tienes que saltear y ya está, ¿no? O sea, es cierto que hay muchos alimentos que son procesados que les añaden una cantidad de azúcar y de grasas que no son adecuadas, pero tampoco tenemos que demonizar todo tipo de procesados porque también hay algunos que son saludables. Yo no sé si tú sabes algo más del real fooding porque yo no. Está con mucha cifra así y un Torres no, digo así, es que es un tema de grasa, que al final, otra cosa que llevan muchos pacientes a la consulta es que es además una costumbre bastante arraigada, es tomar agua con limón por las mañanas o agua con algo de limón porque eso pues elimina la grasa. Si fuese tan fácil, fuese tan fácil. Pero es que los nutricionistas no queremos compartirlo. Es así. Es cierto que lo del zumo de limón se ha hecho incluso también para lo del cáncer. También aparecía en la página de la Asociación Española contra el Cáncer como el tomar zumo de limón te puede gustar, puede ser muy sano si te gusta tomar zumo de limón o agua con limón, pero no protege al cáncer, no te cura el cáncer y por supuesto no te va a ayudar a detoxificar, ni a adelgazar, ni absolutamente a nada más. Que no se va, bueno, primero que la vuelta, porque mucha gente ya está superando. Esto del ayuno intermitente, no sé si lo habrá contado, ¿no? Pero si se puede considerar como dieta milagro, considerarla lo primero. Y luego lo segundo, una cosa que siempre me llama la atención de mucha gente, además es de una moda durante los últimos años, es que no tomar fruta después de las comidas, que aquí iba bien para desintoxicar, digo, no, vaya, no sé qué opináis de esto, porque desde luego en los últimos 10 años hay mucha gente que no toma fruta por este motivo. Lo de la fruta es un mito muy extendido que lleva muchísimos años y da igual el consumo, el orden de los factores no influye, ¿no? Es cierto que si tú consumes la fruta antes de comer, pues vas a llegar con menos apetito, ¿no? A la comida y probablemente comas menos, pero no es porque no va a interaccionar la fruta o las moléculas de la fruta con las proteínas que has consumido para hacerte engordar o para hacerte digerirlo mejor, pero eso da exactamente igual. ¿Que te gusta la fruta consumirla en la ensalada? Pues es una manera de consumir fruta a la vez que estás comiendo. ¿Que te gusta comerla antes porque si no llegas con mucha ansiedad y te comes la barra y media de pan que nos decía Coca-Cola? Pues te comes la fruta antes, pero no porque te vaya a sentir mejor o peor. Del ayuno intermitente se lo voy a añadir a él. El ayuno intermitente sí voy a hablar yo porque lo voy a hundir o lo voy a rescatar yo. He hablado mucho del ayuno intermitente en la sesión anterior y en otros momentos. El ayuno intermitente definitivamente es una dieta que empezó y ha sido considerada una dieta milagro. Es una dieta que desde hace 10 años
empezaron a utilizar un montón de actores de Hollywood como una gran dieta. El punto con las dietas es cuál es el objetivo a perseguir y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, claro, no es lo mismo una persona a otra. Yo, por ejemplo, en la consulta veo pacientes con patologías y con diferentes condiciones. Entonces, no es lo mismo una persona completamente sana, que no tiene ningún problema, a una persona que tiene una patología. Entonces, la situación con el ayuno intermitente es que ha sido una dieta milagro y yo creo que incluso lo sigue siendo en muchos casos, porque se le vanagloria o se le da mucha fama, mucha más de la que debería de tener. Es cierto que se consiguen algunos resultados muy buenos, pero así hay que tener mucho cuidado. Primero hay un montón de tipos de ayunos. Y luego el punto es que se fue estudiando para diferentes cosas. En el 2019 salió publicado en New England con mucha evidencia detrás del ayuno intermitente, pero no deja de ser un artículo con una publicación en una revista muy importante, pero no se puede generalizar para toda la población. Entonces, a día de hoy, el ayuno intermitente, cuando me preguntan, ¿y para perder peso qué tal? Pues para perder peso como cualquier otra dieta, porque al final hacer restricción calórica, es más, han hecho estudios en la que comparan con dieta muy baja en carbohidratos y otros tipos de dietas, no demuestra superioridad sobre otras dietas para la pérdida de peso. Al final yo creo que a la hora de perder peso hay que buscar una dieta con la que nos sintamos bien y que podamos llevar a cabo, porque lo difícil es el apego, la constancia y el cambiar los hábitos de vida. Eso es lo más importante. A mí me lo preguntan mucho porque yo suelo hacer ayuno intermitente, pero la diferencia es que yo no hago ayuno intermitente porque lo quiero hacer. No porque es algo que hice toda mi vida, porque no me gusta desayunar porque soy muy dormilón y nunca he desayunado. Entonces, prefiero no desayunar y dormir más. Y al final, pues, resulta que hago ayuno intermitente. Pero no porque es lo que yo busque y quiero hacer, sino porque se acopla mucho al estilo de vida que yo llevo. Problemas, porque hay que meter todo el resto de nutrientes en las horas que se puede comer. Y eso no siempre es fácil para todo el mundo. Y luego es cierto que en algunas patologías, sobre todo las metabólicas, como la obesidad o la diabetes y algunas enfermedades neurológicas, sí que el ayuno intermitente está demostrando muchos beneficios y muchas cosas muy buenas. Entonces, hay muchos pacientes diabéticos que sí que mejoran bastante con el ayuno intermitente, como con otras dietas que reducen mucho los carbohidratos de la absorción. Entonces, ¿es una dieta milagro? Yo creo que sí, empezó como dieta milagro y lo sigue siendo, pero es cierto que cada vez va saliendo más evidencia de esta para algunas patologías específicas. Yo lo que quería añadir es que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho él, que además es una forma de lo que hemos hablado, ¿no? Que tienes que ser la dieta la que se adapte a ti y no tú adaptarte al tipo de dieta. Entonces yo, por ejemplo, que espero que nadie se encuentre conmigo si un día no he desayunado, no la podría hacer. No la podría hacer porque no me soporto ni yo si no desayuno. Mientras que hay personas, como dice JJ, que no le gusta desayunar, no desayunan y lo hacen. Lo importante es que sea una dieta que se adecue a ti. Pero yo creo que en este caso, si haces ayuno intermitente, sí que es importante que estés bien asesorado, precisamente por lo que ha dicho, porque sí que se está viendo que hay casos de personas que hacen ayuno intermitente y tienen déficits de muchos nutrientes porque no son capaces de tomarlos, digamos, en el resto del día. O tienen tanto apetito después de las horas de ayuno que comen una serie de alimentos que no son los más apropiados y obviamente eso al peso no consiguen perder peso y además les faltan muchos nutrientes. Los sustitutos de la azúcar que están ahora de moda, como la panela, azúcar de coco, sirope y estas cosas así, ¿está comprobado que sean mejores que el azúcar o menos malos? ¿O son todos igual de malos? Son azúcar. Igual. Da igual que sea azúcar blanco, que sea azúcar moreno, O que sea todos vainilla, que sea... Son azúcar. igual. Y luego, además de eso, más que los azúcares como tal, que hay que reducirlo al mínimo posible, el mayor problema que yo creo que estamos teniendo en la sociedad actualmente son los edulcorantes, porque por la demonización de las calorías y la industria busca reducir el número de calorías en sus productos para que la gente los consuma más y pueda recoger etiquetas como light o dieta o lo que sea, pero utiliza muchísimo edulcorantes. Entonces, lo que se está viendo es un consumo excesivo de edulcorantes a niveles que, aunque no hay estudios que digan que son malos, tampoco queda claro del todo que sean buenos en esas cantidades.
No es lo mismo alguien que utiliza un poco de edulcorante para endulzar el café por la mañana que alguien que pone un montón de productos que tienen edulcorantes. Porque es que al final una Coca-Cola cero, por ejemplo, utiliza un montón de edulcorantes. Los yogures edulcorados pues, son un montón de productos que en el día a día utilizan edulcorantes para mejorar el sabor de esos productos. Y por eso empiezan a salir algunos estudios que empiezan a hablar de edulcorantes con cáncer, que ya constantemente ha recibido un par de preguntas en la consulta sobre ello. Y la verdad es que no está del todo claro. Es muy difícil decir que no. Es cierto que a día de hoy no hay evidencia que relacione los edulcorantes con el cáncer, pero es algo que ya veremos a futuro cómo evoluciona, porque es excesivo el consumo que hay de estos. Y incluso van saliendo pues otro tipo de edulcorantes, como el monk fruit o el stevia como tal, pero la hoja natural de stevia, no la stevia de la mezcladora que tiene 4 o 5% de stevia. Entonces van saliendo otros edulcorantes naturales que hoy hay que ver en realidad cómo se van desenvolviendo con el tiempo. A día de hoy no hay nada que contraindique su uso, pero sí que hay que intentar limitarse. De hecho, sí que se ha visto que ha habido alteraciones en la microbiota ya debido al uso de edulcorantes. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer mucho que hayan venido a estas horas, que yo sé que es una hora complicada y pesada, pero muy buena afluencia como siempre. Muchas gracias por venir. La verdad es que todo el crédito y trabajo lo ha hecho María. Me utilizaron casi como clickbait y me engañaron un poco para ponerme por ahí, pero agradezco mucho que hayan venido todos y cualquier cosa, cualquier duda, saben que estamos a la orden y espero que les haya gustado la charla. Gracias. Bueno, pues cerramos ya la charla. ¿Vale? Y María, esperamos que os haya gustado y bueno, pues esperamos que estas aportaciones sean puestas. Por favor, os pedimos que lo hagan y que te hagan ayuda, ¿vale? Hasta luego.